¿Tienes 5 segundos para una pregunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo tienes? Ahora, la pregunta es, ¿en qué libro, qué capítulo y qué versículo está eso? Siempre se hacen múltiples intentos para tratar de responder esta pregunta. Cuando usualmente se le pregunta a alguien, tiende a contestar con ¿es toda la palabra de Dios? O es que es por fe, es por gracia, es la salvación. Pero, de nuevo, ¿qué libro, qué capítulo, qué versículo nos dice que eso es el Evangelio? La palabra Evangelio, en el griego Evangelion, que fue utilizada también por los hebreos como por los paganos, la podemos encontrar en el contexto hebreo en Isaías 52. 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, es decir, Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, Evangelio, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, ¿en qué contexto fue escrito este pasaje? Fue escrito cuando los judíos, los hebreos, estaban en la deportación en Babilonia y estaban cautivos en una tierra que no era de ellos. Habían perdido el reino desde David con toda su descendencia y ahora se estaban preguntando entonces, ¿ahora qué? Somos esclavos, estamos en una tierra desconocida, hemos sido cautivos, el templo fue destruido. ¿Qué esperanza tenemos? Y si nos vamos al contexto pagano, era la declaración de una victoria o la coronación de un emperador. Así, en los días de César Augusto, en el 31 a.C., esta palabra fue utilizada y la podemos encontrar en una inscripción que nos dice lo siguiente: la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrando preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, dándole virtud para hacer la obra de benefactor entre los hombres y, con él, enviándonos a nosotros y a los que nos seguirán un Salvador, que pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier. El nacimiento del Dios Augusto fue el principio de las alegres nuevas que él ha traído a los hombres. Entonces, el contexto tanto en la cultura hebrea como en la cultura romana nos da a entender que el Evangelio estaba rodeado de aspectos tales como una consumación, un emperador, un salvador, la paz, el fin de la guerra y el nacimiento de un nuevo Dios. Ahora, por supuesto, esto en el contexto romano, pero ¿qué tendría que ver con Jesucristo? Consideremos el contexto hebreo. Ellos lo que estaban esperando era un reino. Ellos lo que estaban esperando era un rey, salir de la cautividad. Eso para ellos serían las buenas nuevas. Todo estaría alrededor de lo que es el reino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Para eso necesitamos volver al Nuevo Testamento. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Y uno pudiera decir, listo, ahora que he entendido que es el poder de Dios, no tiene mayor necesidad que yo busque más a fondo en la Biblia, simplemente estoy de acuerdo que es el poder de Dios, pero si nosotros revisamos 12 versículos antes, Pablo había dicho lo siguiente, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? Nosotros sabemos que Jesús es Hijo de Dios y fue declarado con poder, es decir, el Evangelio, pero ¿por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces empezamos a ver cómo todo empieza a girar alrededor de un punto específico. Si yo voy a Efesios capítulo 1, versículo 19, en la versión Reina Valera, y el cual la supereminente grandeza de su poder, otra vez poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder operó en Cristo ¿cuándo? Cuando le resucitó de los muertos. Y una vez que resucitó, ¿qué pasó después? Bueno,
se sentó a su diestra, a la diestra de Dios Padre, en los lugares celestiales. ¿Cuándo? Después de que resucitó. Así pues, Colosenses 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ese poder es la resurrección. Y en ese poder es que nosotros debemos tener fe. Dice, mediante la fe ¿en qué? ¿En cualquier cosa? No, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Hay muchos otros versículos que les estoy dejando en este momento acerca del poder de Dios, acerca de la resurrección y demás, pero específicamente también nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿se fijaron? Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón. ¿Qué cosa? Tenemos que creer que Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, específicamente, ¿yo qué creo de Dios? Yo creo que Dios le levantó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué esto sería importante? Bueno, nosotros notamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que Pablo se había propuesto no saber otra cosa que esto, Cristo y este crucificado. Según el capítulo 1 y el versículo 23, nos dice que esto era lo que los primeros cristianos predicaban, la crucifixión. Romanos 3:24 nos dice que Dios puso como propiciación a Jesús, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. ¿Cuándo sangró Jesús? En su muerte. La fe es en su sangre, la fe es en su resurrección, en que Dios le levantó de entre los muertos. Así el capítulo 4:24 también nos dice que nosotros, los que creemos en que le levantó de los muertos, todo está apuntando alrededor de la resurrección, de la muerte. No por nada, y este es el versículo importante, el versículo que aclara todas estas pequeñas distinciones que vamos notando a través de la Escritura, y es 1 Corintios 15. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera, pero ustedes en la pantalla la van a estar leyendo en la versión Vulgata, que es mucho más clara. Dice la Reina Valera 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La Vulgata nos dice que les vengo a recordar, a renovar la memoria. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. La condición para ser salvo por medio del evangelio era retener el mensaje original sin haberle cambiado ni adulterado nada. ¿Cuál era ese mensaje? Además que también nos dice que si no, creímos en vano. Es decir, de nada habría servido creer. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, 2 puntos. O, a saber, 2 puntos. ¿Qué cosa? Que Cristo, 1, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección. Además que se cree que este es un credo antiguo que se transmitió de manera oral, así que la condición tiene sentido, no tienen que cambiar de absolutamente nada. Y por eso el mensaje es tan sencillo, porque si te olvidas esto y lo adulteras y lo cambias, entonces habrás creído en vano. Pero son absolutamente 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso el evangelio no va más allá de muerte, sepultura y resurrección. El evangelio no es la fe, el evangelio no es la gracia, el evangelio no es toda la palabra de Dios. ¿Cómo cumples entonces el mandamiento? ¿Cómo cumples entonces la condición? Pero esto no es de uso común, no es que todos lo saben, no es que todos lo asumen. Sí, pero entonces ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué cuando se le pregunta a una persona qué es el evangelio, no responde muerte, sepultura y resurrección? Yo creo que Jesús fue levantado de los muertos y que fue crucificado, y me he propuesto en mí mismo no saber otra cosa más que esto, como lo hizo Pablo. ¿Por qué? En su lugar, cuando se pregunta, la gente contesta, ¿es toda la palabra de Dios? O intuitivamente contesta, bueno, es que yo soy salvo sin hacer obras. Sí, yo soy salvo también sin hacer obras, pero ¿yo soy salvo por medio de qué? Yo tengo fe en la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Yo accedo a la gracia por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Yo soy salvo, ¿por qué?
por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todo va acá. Estas son consecuencias. Estos son efectos. Pero esta es la causa principal. Sobre todo si todavía no hubiese quedado claro, he aquí lo siguiente. Juan 8:28 dice: Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Cuándo conocerán que Jesús es el gran yo soy? Cuando lo hayan levantado. ¿Y cuándo fue levantado Jesús? En la cruz primero y después en la resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que si Jesús no hubiese sido levantado, nosotros no podríamos conocer que Él es el gran yo soy. ¿Qué nos dijo Romanos 1:4? Que Él fue declarado Hijo de Dios después de que resucitó. Por tanto, nosotros no podríamos conocer que Él era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Jesús mismo está diciendo que esto no sería accesible al conocimiento humano a menos de que Él fuese levantado, a menos de que Él hubiese muerto y resucitado. Por eso es declarado. ¿Se acuerdan cuál era el contexto pagano de una consumación? ¿Cuándo fue la consumación de Cristo? Sino cuando murió. Por eso dijo: consumado es. Para los romanos se trataba del nacimiento de un nuevo Dios. Para los romanos los emperadores también eran divinos. Obviamente no vamos a decir que entonces nació Jesús y que entonces se convirtió en Dios. No, pero fue declarado. Siempre fue Dios, siempre fue el Hijo de Dios, pero entonces a nosotros fue declarado que era Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Tomás? Tomás no creía que Jesús había resucitado y dijo: hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, entonces no conoceré. Se aparece Jesús y le dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás se arrodilla. ¿Y cuál es su exclamación? Señor mío y Dios mío. Lo que nos lleva a lo siguiente. En Hechos capítulo 2, Pablo ya había predicado el Evangelio y lo había mencionado al menos unas 2 veces hasta la tercera declaración en el versículo 36, que decía: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, es decir, murió, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuándo? Después de que fue crucificado, entonces le reconocemos como Señor. Entonces le reconocemos como Cristo. Entonces conocemos que es el gran yo soy. Entonces conocemos que es el Hijo de Dios. No bastando esto, la Escritura también nos señala lo siguiente. Romanos 14:9 dice: Pero Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Si yo le pregunto a Pablo en Romanos 14:9, Pablo, ¿para qué murió Jesús? Pablo respondería: para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Si yo le pregunto a Pedro en Hechos 2:36, Pedro, ¿qué pasó después de que Jesús fue resucitado? Pedro contestaría: Dios le hizo Señor y Cristo. También en Colosenses, también en Hebreos. La cantidad es abrumadora. Este evangelio fue predicado por Jesús porque Él mismo les dijo: en algún momento, cuando yo sea levantado, me reconocerán como el gran yo soy. Y no solo una vez. Los apóstoles también fueron enviados a predicar esto. Por eso, en cada uno de los discursos que tenemos disponibles en el libro de Hechos, aparecen incesantemente esta verdad: que Cristo fue levantado de los muertos, que fue crucificado. Por eso se proponía no saber otra cosa, para no adulterar el mensaje sencillo, porque esa era la condición. Y por último, si regresamos al contexto hebreo, después de Isaías 52, cuando se menciona por primera vez en el capítulo 7, Evangelion, el capítulo siguiente, el 53, nos dice lo siguiente. El versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, murió. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Justo lo que había dicho Pablo. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Es decir, sigue vivo. Resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ellos esperaban una liberación. Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban la paz. ¿Y por qué fue producida la paz? Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué habéis sido hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, si empezamos a enumerar todas las cosas que son efecto de esta causa primera, diríamos, ahora, ¿por qué el Evangelio no puede ser toda la palabra de Dios? Uno, porque no se podría cumplir la condición de 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, la cual es retener perfectamente el mensaje. Si el mensaje fuera toda la palabra, ¿quién podría ser salvo? Pues entonces, ¿quién puede memorizarlo con exactitud? 2. No es la definición que Pablo da en 1 Corintios 15 del 1 al 4. De hecho, cuando se llega al versículo 14, Pablo señala: si Cristo no resucitó de entre los muertos, vuestra fe es vana y vuestra predicación también. Y lo vuelve a repetir en el versículo 17. Y número 3, el Señor también lo aclara. Para eso tenemos que volver a Juan capítulo 8. Ya habíamos leído el versículo 28 y miren lo que dice el versículo 30. Hablando él estas cosas, ¿cuáles? Las del versículo 28, que en algún momento iba a de ser levantado. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y uno diría, gloria a Dios, ya son salvos, ya son libres, se han librado de la cautividad, evidentemente ahora de la cautividad del pecado, ¿cierto? Ya creen. Pero hay un problema. El problema sería que si seguimos leyendo, Jesús no está de acuerdo con esa declaración. Versículo 31. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ya creen, y la Escritura lo menciona 2 veces, son creyentes, ¿son libres? Uno diría que sí, pero Jesús dice que no. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que permanecer en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta: si ya tienen la palabra de Dios, ¿cómo es que les dice, y conoceréis la verdad? Si la palabra de Dios es la verdad, así, en términos completos, ¿cómo es que dice, y conoceréis la verdad? Entonces podemos concluir que esa verdad que me hace libre está en su palabra. Por eso dice que debemos permanecer en ella, pero no es toda la palabra. De otra manera ya serían libres. 2. ¿Por qué si ya tienen fe les dice serán libres en tiempo futuro? ¿Por qué no les dice listo, como ya creen ya son libres? Pero les dice serán libres. Porque si permanecían en la palabra de Jesús, eventualmente llegarían al punto climático en el cual Él había de ser resucitado, Él había de ser crucificado primero y luego resucitado, y entonces conocerían esa verdad que les hace libres. Y entonces su fe no sería vana. Entonces conocerían que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el gran yo soy, es el Señor. Se sentó en el lugares celestiales, en el trono a la diestra del Padre, que derribó la pared intermedia, que hizo la paz de 2 pueblos. El Señor ha dejado claro en su palabra. El Evangelio no va más allá de eso, porque tú considera lo siguiente. Un musulmán, ¿qué es lo que cree de Jesús? Alguien que sepa un poco del tema contestará, bueno, él cree que Jesús es un profeta. ¿Por qué cree que es un profeta? Porque para él Jesús no murió en la cruz, sino que lo crucificaron, pero no murió, lo descendieron, lo llevaron a la India, vivió hasta los 65 años, tuvo hijos e hijas. ¿Qué pensarías de Jesús con todo el sermón del monte que nosotros predicamos y amamos? Pero ¿qué pensarías de Jesús con todo y el sermón del monte si no hubiese muerto ni resucitado? Es un buen hombre. Es un profeta quizás, pero no es el Hijo de Dios. Hay ateos que creen en Jesús. Por supuesto que sí.
creen en Jesús, leen el Sermón del Monte y les gusta. Hay en filosofía lo que se conoce como el ateísmo cristiano. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, estas personas son ateos que no creen en la muerte ni en la resurrección de Jesús, por tanto no creen en su divinidad, no creen que es el Hijo de Dios, no creen que es Señor, no creen que es el Cristo, pero fue un buen filósofo. Leen el Sermón del Monte y les gusta. Las ideas morales, éticas que había propuesto Jesús les parece dignas de ser alabadas y dignas de aprobarse, pero son ateos. Así que el Evangelio es esto, porque si no nuestra fe es vana, porque si no, no conoceríamos que Jesús es el Señor, es el Cristo, es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Al igual que la pregunta que hice al inicio, ¿cómo vamos a contestar cuando alguien pregunte qué es el Evangelio? Porque un pastor lo dijo, porque todo el mundo lo dice y lo repite, y simplemente doy una versión improvisada de lo que yo creo que es el Evangelio, en lugar de ir a su palabra y ver que el Evangelio es estrictamente esto. Lo predicaban los primeros cristianos, lo predicaron los apóstoles, el mismo Jesús lo predicó, los profetas lo predijeron. Así pues quede demostrado que sí es el Evangelio y que no es el Evangelio. Hay buenas recomendaciones y buenas nuevas. En el contexto en el que nosotros estamos hablando, en la pandemia, una buena recomendación sería: usa la mascarilla, lávate las manos, vacúnate, mantén la distancia. Son buenas recomendaciones. Todo el mundo lo aprobaría. Bueno, más o menos. Pero, ¿cuál es una buena nueva? Se acabó el COVID. Eso sí que sería una buena nueva. Porque se acabó. Porque triunfó. Porque es una consumación. Es una declaración. Es una victoria. Y la consumación completa fue cuando Cristo murió. Y no solo murió, sino que resucitó. Por eso se participa de la cena del Señor el domingo, para recordarlo. Por eso el bautismo tiene sentido, porque es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso mi vida puede ser cambiada, porque Jesús dijo: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces yo vivo el Evangelio completo. Lo recuerdo cada domingo. Recuerdo exactamente el día en que me bauticé por el Evangelio. Y vivo mi vida cada día cargando mi cruz, imitándolo a Él. Esto es el Evangelio. Si te gustó el contenido y lo consideras digno de ser compartido, por favor, ayúdame enviándoselo a todas las personas que lo necesiten, a tus amigos, a tus familiares, a personas desconocidas, ¿por qué no? Dale like, suscríbete y todas esas cosas que se hacen aquí, y espera próximos videos. Que Dios te bendiga.